Hablar un poco, o continuar hablando de lo que son estos temas de los días, ¿no? A partir de lo que fue el cierre de listas el día sábado, algunas el viernes, sorprendiendo como fue Unión por la Patria. Y estamos en comunicación con el analista política Carlos Germano. Carlos, ¿cómo estás? José María Oficina te saluda. Hola José María, ¿cómo te va? ¿Tanto tiempo? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, Carlos, el viernes nos sorprendimos, al menos nosotros nos sorprendimos con el cambio en el aire que dio Unión por la Patria con la fórmula y cambiar Guado de Pedro con Juan Mansur por Massa Rossi. A partir de ahí también uno imagina los cambios de estrategia que debería haber en Juntos por el Cambio, porque soñaban con tener un frente de todos o una Unión por la Patria, tercero y cuarto, si es que había elecciones, paso, finalmente no las van a tener, por lo tanto uno imagina hasta un fin de semana como de reagrupamiento a partir de la sorpresa, ¿no? Mira, yo lo que creo es que las PASO de Juntos por el Cambio van a ser unas PASO muy competitivas, Sí. y yo creo que el candidato, el precandidato que salga, digamos, candidato, creo que va a tener mucho volumen político. Yo Ujú. la verdad que si salís primero en voto, segundo, tercero, cuarto, digo, yo creo que es esa paso de Juntos por el Cambio, al que se convierta en candidato, sea Patricia Bullrich o sea Horacio Rodríguez Larreta, le va a generar un volumen y un cuerpo político Ujú. muy importante a efectos de entrar en la etapa final de octubre. Yo creo que no es un escenario menor ese, al Ujú. margen que pueda salir tercero o cuarto en cantidad de votos. La verdad que Sí. a mí yo no lo veo como un hecho tan, tan problemático. Lo Ujú. mismo me parece interesante también en Unión por la Patria, que Grabois lo hayan autorizado a jugar las pasos con Sergio Massa, porque creo que Grabois puede ser una especie de parapeto de muchos sectores más duros que tiene el kirchnerismo para que Ujú. no vayan, para que no concurran a votar o puedan votar por ahí a una opción de izquierda. Me Sí. parece que en ese caso, ese 13 de agosto, Grabois puede ser contenedor de mucho voto de la Unión por la Patria, en el cual no están de acuerdo con la figura de Sergio Massa. Ahora, Eh, Carlos, con esta elección de Sergio Massa con Rossi, que fue bueno propuesto por el presidente, opuesto por el presidente de la Nación, ¿los triunfadores en el sector fueron los gobernadores con la presión que ejercieron? totalmente, totalmente. Ujú. Vos fijate que por eso fue movilizó tanto estos cierres de listas. Yo creo que siempre los cierres de listas son así, son muy, muy, muy pasionales. Sí. Lo que pasa es que en el peronismo, en los últimos 20 años, lo manejaba una sola persona, o Néstor Kirchner primero o Cristina Fernández de Kirchner después. Claro. O sea, nunca antes se dio en estos 20 años, digamos, donde el peronismo, donde el kirchnerismo manejó, digamos, la política en general, que los gobernadores dijeron, no, pará, con esto no es esta fórmula no tiene el volumen político necesario, nosotros esta fórmula no la vamos a militar. Ujú. Y ahí me parece que cambió todo. Los gobernadores tuvieron un rol que durante 20 años no lo tuvieron. Se le animaron a decirle no a Cristina Fernández de Kirchner, y de alguna manera también los intendentes de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente los del conurbano, también empezaron a manifestar en voz baja, si querés, es verdad, no como los gobernadores, pero también empezaron a plantear reparos. Y esto me parece que es el hecho nuevo que se produjo, Ujú. que alguien haya, un grupo de dirigentes dijeron, me parece que con esto estamos en problemas. Y bueno, y pudieron revertirlo. Por ahí es contrafáctico lo que estoy Tal diciendo, por cual. ahí podrían tener más problemas ahora, pero no lo sé. Digamos, creo que decidieron, en el cual, te lo digo metafóricamente, Cristina Kirchner se quedó con la lapicera, pero se la dejaron sin tinta.
Y esto fue, me parece, el gran cambio Ujú. de este cierre de lista 2023. Eh, Uno imagina a partir de la conformación de las listas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que el kirchnerismo más rígido, la propia Cristina Fernández, va a intentar tener un manejo más en lo que es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La pregunta es, y quizás se la viene haciendo la gente, es si Sergio Massa, con una economía compleja, como se tiene en la República Argentina, difícil, más allá de que dicen que los datos de inflación va a ser un poco menos que el mes pasado, por lo tanto va a tener como algún dato previo a la paso de que la inflación viene descendiendo, más allá de que va a seguir siendo alta, pero con una economía compleja, uno pensaría que sería difícil que un ministro de Economía pueda tener posibilidades de ganar una elección. ¿Es competitivo en este contexto Unión por la Patria? A ver, yo creo que Unión por la Patria tiene, digamos, un voto duro, un voto cautivo, si querés, cautivo en el sentido de la dureza, Sí. que lo va a seguir acompañando, me parece. Eso yo lo veo así. Yo creo que lo que va a tener que trabajar mucho Sergio Massa es en el voto que de alguna manera lo hizo presidente a Mauricio Macri y después lo hizo presidente a Alberto Fernández. Es Ujú. un voto, digamos, que puede ir a un lado o a otro de acuerdo a las circunstancias. Yo lo veo que va a tener que trabajar mucho porque recuperar ese voto es muy difícil, porque la pérdida de calidad de vida de millones y millones de argentinos y de los distintos grupos etarios y socioeconómicos es muy grande. Así que yo lo que vengo viendo es que me parece que el cambio le está ganando a la continuidad, Ujú. porque la pregunta que hago, es pregunta la que te Sí, estoy sí, haciendo, sí. José María, ¿es viable que Sergio Massa pueda plantear que hay que cambiar? Puede ser el cambio, Sergio Massa, cuando es el ministro más importante de un presidente realmente opacado y de un gobierno que en la mayoría de la ciudadanía sabe perfectamente que fracasó. Ujú. 8 de cada 10 argentinos están diciendo que la gestión de Alberto Fernández es muy mala. Ujú. Este me parece que es el verdadero desafío que tiene Unión por la Patria, más la figura de Sergio Massa. Por más que, como bien dijiste vos, puede bajar algunos números, la inflación, la percepción, la sensación y lo que está viviendo el ciudadano argentino es muy delicado, ¿no? O sea, vos Ujú. fíjate, el día pasado leía un informe del Observatorio Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina. Ujú. El 19,9 de trabajadores formalizados viven en hogares pobres Claro. y el 38,4 de trabajadores no formalizados también viven en hogares pobres. Me parece que ese es un gran desafío que tiene toda la política en general, pero Sergio Massa en particular, porque Sergio Massa hoy Mm. es ministro de Economía Tal y cual. lo que está planteando Massa, que está instalado fundamentalmente en los círculos, en lo que es el círculo rojo y de formadores de opinión, que él pudo lograr parar una crisis que por ahí podía terminar en que Alberto Fernández no terminara mandato. Ujú. Esto creo que desde el Ministerio de Economía se instaló, no lo compró, la gente eso digamos no le está interesando, a la gente lo que le está interesando, bueno, ¿qué propuesta me vas a dar siendo vos ministro de Economía y no me lo estás resolviendo? Es cómo hacemos para que el salario no pierda ante el aumento permanente de precios. Este Ujú. me parece que es el gran desafío, que lo tienen todos, pero específicamente Sergio Massa. Si a alguien le van a exigir más es a Sergio Massa. De ahí lo difícil que es encarar esta elección, esta campaña política a los dirigentes de Unión por la Patria.
Ahora, en estos días también se viene hablando de o en estas últimas semanas, que Javier Milei, que en un momento pensaba o se pensaba que iba a tener una súper gran elección en las PASO, bueno, parecería que vendría perdiendo algún tipo de puntos. ¿Esto es así? ¿Esos puntos, si los que los pierde Milei directamente podrían ir en unas PASO diametralmente hacia Patricia Bullrich? O todavía Milei, como no ha ido él en las listas, no se ha puesto a prueba. A ver, mira, yo este tema lo dividía en dos. Ujú. Primero es, Milei creo que lo que más logró instalar es su personaje. Un personaje totalmente disruptivo por fuera de la política y el enemigo de él es la política, Sí, o el político, o la casta, como dice sí, él. sí, sí. En el nivel de desazón, de ruptura, en el cual la gente, la sociedad está cada vez más lejos de la dirigencia política, lo puede mirar y decir puede ser una salida. Ujú. La construcción de un candidato a presidente de la República es muy complejo. Necesitas una infraestructura no solamente económica, sino en dirigentes, en tener un desarrollo territorial importante, que me parece que Javier Milei no lo está teniendo. Ujú. Que creo que le empieza a jugar en contra de esto. O sea, vimos en todas las elecciones provinciales que se fueron dando, prácticamente no tuvo ningún tipo de injerencia y en las provincias donde de alguna manera participó, que fueron La Rioja y Tucumán, La Rioja pudo llegar a dos dígitos, a los 13, 14 puntos, Ujú. directamente ha sido un fracaso, que hizo ruido en la provincia de Tucumán, donde su candidato Ricardo Bussi creo que sacó 3 o 4 puntos. O sea que indudablemente la extensión, digamos, diseminar toda una estructura de logística para encarar una candidatura presidencial tiene sus bemoles y creo que eso le empezó a impactar fuertemente a Javier Milei, sacándolo de su personaje mediático que creó. Y el otro tema que me preguntabas, porque creo que hubo un retroceso de Javier Milei, no es el mismo Javier Milei de hace 30 días atrás que el de hoy, de lo que estamos hablando hoy, 26 de junio. Ujú. Es el tema de la abstención. Claro. O sea, la abstención pasó a ser hoy un protagonista central en este proceso electoral. Fíjate, ayer en Córdoba fue la de menor concurrencia desde el año 1983 hasta la fecha. O sea que esto se viene dando en forma constante. Yo recuerdo cuando me preguntaban qué opinaba de los 3 tercios que había planteado la vicepresidenta de la República y yo decía, más que 3 tercios son 4 cuartos, Ujú. porque el cuarto cuarto es la abstención o el voto en blanco. Pero Claro. mucho más que el voto en blanco, que puede haber lugares como por ejemplo Tierra del Fuego, que llegó a los dos dígitos, o la del Chaco, que también llegó prácticamente a 10 puntos. En general se viene manteniendo en niveles históricos, por ahí un poquito más alto. En cambio la abstención no, la abstención es hoy uno de los protagonistas centrales de casi todas las elecciones que se vinieron viviendo desde marzo, a excepción de Tucumán, donde votó más del 80% de la ciudadanía tucumana. En los demás le costó mucho llegar a los 70, 72 puntos y en general bajando a cifras del 63 y 65, Ujú. 63 y 67, digamos, en ese margen. O sea que vos tenés casi un tercio de la población que ya pasó por las urnas en las distintas provincias que no fue a votar. Ujú. Sí, es un dato, Eh, es un dato. y este me parece que es un desafío para agosto para el 13 y fundamentalmente para la de octubre, que es la verdadera elección, ¿no? La última, yo estaba diciendo cuando comenzábamos el programa, si uno viene hacia adelante y se llega a dar, y yo hacía una pregunta la cual no tengo respuesta y te voy a preguntar a vos lo que yo decía,
si se da un balotaje en la República Argentina entre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y uno de los candidatos de Juntos por el Cambio, en este caso Rodríguez Larreta. Digamos que serían los moderados del sector, para decirlo de alguna Sí, manera, ¿no? sí, ¿Podría sí. llegar a ser como el principio del fin de la grieta política o no? Yo la verdad que no lo tengo tan claro. Ujú, Yo lo que vengo viendo es que hay en Juntos por el Cambio lo que veo, José María, es como que hay dos líneas claras en la construcción de campaña. Patricia Bullrich me parece que apuntó específicamente a las internas abiertas y simultáneas. ujú, O sea, Rodríguez Larreta creo que empezó a armar su campaña ya pensando en octubre de este año. Es como que la interna la dejó de lado. Y ahí ujú, me parece que hay una dificultad clara del Rodríguez Larreta, porque lo que se empieza a ver es que Patricia Bullrich empieza a capitalizar un voto en el cual es un voto mucho más duro que el que está buscando Rodríguez Larreta. Y un Rodríguez Larreta que hoy con un candidato, con Schiaretti en la cancha, al menos se inscribió, y con Sergio Massa en la cancha, yo te diría que está mejor beneficiada en las PASO Patricia Bullrich que Horacio Rodríguez Larreta. ujú. Me parece que Horacio Rodríguez Larreta de a poco está haciendo un giro en su discurso porque se vio que quedó demasiado ampliado y se olvidó de las PASO. Pensó nada más que en octubre y me parece que él tiene que ganar las PASO primero para empezar a generar la estrategia. Ujú. Ergo, digo, las PASO son una elección, las generales de octubre son otra elección, y si llega a haber balotaje, es una elección totalmente distinta a la de octubre. Son elecciones distintas, y me parece que la diferencia que yo estoy viendo acá es que Rodríguez Larreta quedó en una situación no del todo cómoda. ¿Por qué? Porque pensó que era candidato único de Ujú. Juntos por el Cambio. Y Patricia Burris, en un crecimiento sostenido, pequeño, pero que fue pequeño todos los meses y que se le disparó en el momento que Mauricio Macri dio el paso al costado. Ahí, digamos, terminó de potenciarse Patricia Bullrich, y hoy te diría que es una elección muy complicada para el que parecía un candidato ganador absoluto, que era Rodríguez Larreta, ¿no? Yo te diría que hoy es un final abierto y veo hoy una pequeña ventaja para Patricia Bullrich. Carlos, como siempre, muy amable, ¿eh? No, José María, abrazo grande, que estés bien. Igualmente. Gracias por llamar. Chau, chau. Chau. Carlos Germano, consultor, pasaba por la tarde en 90.1, la tarde que Ops FM.